Bueno, acá estamos de nuevo con el video número 6. Ayer estuvimos hablando un poquito de las moléculas, de los átomos, de la atomicidad de las moléculas, que era la cantidad de átomos que tenía una molécula. Y hoy vamos a entrar adentro de un átomo, porque hablamos de átomos, pero todavía no sabemos bien o no definimos bien lo que es un átomo y cómo está formado un átomo, cómo está constituido un átomo. Por eso decimos que hoy vamos a entrar adentro del átomo para aprender un poquito más qué es lo que tiene adentro y qué es lo que está constituido. Bien, vamos a dar una pequeña definición de átomo, que es la cantidad mínima de sustancia que tiene las propiedades de un elemento. O sea, que yo tengo una cantidad mínima de sustancia, la cantidad más chica de sustancia, que tiene las propiedades del elemento. Eso es un átomo, ¿sí? Bien, ahora el átomo, hubo muchas teorías atómicas, o sea, el átomo, la idea de lo que es el átomo fue avanzando a través del tiempo. Al principio se creía que era un núcleo que era como una esfera y que tenía electrones pegados alrededor. Después se fue avanzando, diciendo que había niveles de energía, diciendo que había orbitales. Y por último se fue el modelo atómico moderno, lo que habla es de que hay zonas de probabilidad de encontrar electrones. Y vamos a ver entonces, de acuerdo a ese modelo, cómo está formado un átomo. Fundamentalmente hoy vamos a hablar de qué es lo que hay adentro del átomo. O sea, nosotros decimos que el átomo es la menor porción de sustancia, pero a su vez el átomo tiene distintas cosas adentro. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene un átomo por dentro y cómo está formado. Bien, tenemos la zona nuclear, ¿sí? Que es esta que está acá en verde, que está formada por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga, neutrones sin carga. O sea, en la zona nuclear tenemos los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Hay una cantidad de protones y de neutrones para los distintos elementos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos elementos distintos en la tabla periódica, que hoy la traje y se las voy a mostrar. Me compré una tabla hoy, ¿sí? Esta es la tabla periódica. Acá están todos los elementos que hablábamos ayer, que existen en la corteza, que existen en el universo. Están tanto los elementos naturales como los elementos sintetizados en laboratorio. Esta tabla periódica a partir de hoy la vamos a utilizar un montón. La pueden tener en papel o la pueden tener de forma digital. Bien, entonces en esta tabla periódica nosotros tenemos todos los elementos y esos elementos son átomos. Bien, entonces cada elemento va a tener distinta cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones. Esto es el núcleo o la zona nuclear. Se lo llama núcleo también o zona nuclear, como lo quieran llamar. Bien. En la zona extranuclear, que como todavía no vimos bien los distintos modelos atómicos, la vamos a llamar zona extranuclear. Todavía vamos a ver si son niveles, si son órbitas, si son orbitales. Eso lo vamos a ir madurando con el tiempo. Por ahora la vamos a llamar zona extranuclear. Están los electrones girando alrededor del átomo en distintas posiciones, ¿sí? Hay algunos que están más cerca y otros que están más lejos del núcleo. Hay distintas posiciones, distintos niveles, distintos orbitales, vamos a ver cómo los vamos a llamar. Por eso yo acá dibujé algunos acá, otros acá, y podemos seguir así hasta 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa zona extranuclear, entonces, lo único que tiene son los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, como los electrones están girando alrededor del átomo, ¿sí? Y ocupan, es lo que le da mayor volumen al átomo. Los electrones el núcleo es muy chiquito en volumen comparado con los electrones que están girando alrededor, que es muy grande en volumen, pero a su vez la masa del núcleo es mucho mayor que la masa de los electrones que están girando alrededor. Por eso la masa de un átomo la da el núcleo.
la masa de los electrones podemos decir que es despreciable. Entonces tenemos en la zona nuclear los protones con carga positiva, los neutrones sin carga. En la zona extranuclear, los electrones que no tienen carga. El átomo es neutro, no tiene carga. Si el átomo es neutro, no tiene carga, ¿esto qué me está indicando a mí? Que nosotros tenemos la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. Tengo la misma cantidad de cargas positivas que la misma cantidad de cargas negativas. ¿Esto qué significa? Que el átomo es neutro. Los neutrones son distintos. Bien, ¿quién me da a mí en la tabla periódica, quién me está indicando cuántas cantidad de protones, qué cantidad de neutrones y qué cantidad de electrones tiene un elemento o un átomo? Acá pusimos un elemento X cualquiera, que es el símbolo de un elemento cualquiera. Tenemos el número Z y el número A. El número Z es la cantidad de protones o electrones. Dijimos que la cantidad de protones y electrones era la misma, por eso Z podemos decir que son los protones o los electrones. El número A, que está acá arriba, es la cantidad de protones más neutrones, ¿sí? Si yo tengo el número A, que es la cantidad de protones más neutrones, y quiero despejar la cantidad de neutrones que tengo, hago A menos Z. Bien, hablamos entonces de estas que vimos hoy, que son las partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones que están en el núcleo y los electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, los electrones que están girando alrededor de la zona nuclear tienen carga negativa. Como el átomo es neutro, existe la misma cantidad de protones que de electrones. Como los neutrones no tienen carga, no afecta la cantidad de neutrones que tenga un átomo. ¿Sí? Bien. Dijimos que el número Z son la cantidad de protones o de electrones porque era la misma cantidad. Entonces, el átomo es neutro. Z cantidad de protones o electrones y se llama número atómico. ¿Sí? Número atómico se lo llama. Y A, que es la cantidad de protones más neutrones, se lo llama número másico. Z, número atómico, A, número másico. Si quiero saber la cantidad de neutrones, es A menos Z. Bien, habíamos dicho que el volumen de los electrones era muy grande comparado con la zona del núcleo, pero la masa es casi despreciable. Es tan chiquita que la podemos considerar despreciable. Ojo que la de los protones y neutrones también es chica. Son cantidades muy, muy pequeñas. Un átomo tiene una masa que no se puede pesar en una balanza. O sea, es algo muy, muy chico. Es algo que tiene muchos ceros adelante. La masa de un átomo es muy, muy pequeña. Pero la de los electrones es tan pequeña que se puede considerar despreciable. Bien. Entonces, la masa de un átomo es la masa de protones más neutrones, que eso dijimos que se lo llama número másico, que es A. Número másico. Ahora, bien, ¿de dónde saco eso en la tabla periódica? Y antes en algunas tablas estaba ubicado así, por eso se lo pone de esta manera. Pero si ustedes ven, la cantidad de protones y de neutrones, o sea, Z y A, están en la tabla periódica. Si ustedes van a tener una tabla periódica, van a tener acá el hidrógeno como modelo y van a tener todas las características como vienen dadas en la tabla periódica. Van a tener Z, van a tener A, van a tener la configuración electrónica, van a tener muchos datos de ese elemento. Entonces, de acuerdo a la tabla que ustedes tengan, miren dónde está Z y dónde está A. ¿Sí? Bien. Acá, por ejemplo, Z está acá, que es 1, pero el número atómico está acá, en este lugar. Ustedes en algunas otras tablas las van a encontrar en otro lugar. O sea que miren bien esta descripción acá y busquen Z y A, que es número atómico y número másico. Bien, vamos a practicar un poquito esto. A ver, vamos a ubicar ahí, que se vea. Perfecto. Bien, a ver. Hallar el número de protones, electrones
y neutrones de los siguientes elementos. Los voy a borrar y lo voy a hacer con ustedes. Así lo van viendo. Bueno, entonces dijimos que cuando tenemos una ejercitación, lo que está abajo es el número atómico y lo que está arriba es el número másico. ¿Qué quiere decir? Que Z vale 7 y A vale 14. ¿Qué era Z? La cantidad de protones o electrones. Entonces, protones, ¿cuántos tengo? 7. Electrones, ¿cuántos tengo? 7. ¿Estamos hasta ahí? Si yo ahora quiero sacar la cantidad de neutrones, porque yo les estoy pidiendo protones, electrones y neutrones. Si quiero sacar la cantidad de neutrones, dijimos que los neutrones era A menos Z. O sea que es 14 menos 7, tengo 7 neutrones. 7 protones, 7 electrones, 7 neutrones. ¿Se va a dar siempre así? No, es una casualidad. Es en algunos que tienen la misma cantidad, pero en muy pocos. Este es el nitrógeno. Ya vamos viendo los símbolos de los elementos, que eso lo van a tener que ir mirando en la tabla periódica, no les queda otra, ir aprendiendo los símbolos de todos los elementos. Entonces, este es el nitrógeno y está acá. Las K me salen horribles, aparte de la fea letra, las K nadie me las entiende. Es el potasio, que tiene Z igual 19, A igual 39. Bien. Protones, carga positiva, 19. Electrones, 19. Neutrones, 39 menos 19, 20. ¿Ven qué sencillo? Así podemos determinar todas las partículas subatómicas que tienen los átomos de cada elemento. ¿Es importante? Sí, porque después vamos a calcular a partir de esto la masa del átomo. Ya dijimos que el número másico es la masa del átomo y vamos a calcular después los números con los cuales vamos a trabajar, si vamos a trabajar con un átomo, con más de un átomo, y vamos a poder establecer las relaciones. Bien, dijimos que esta es una primera introducción a lo que es un átomo. Nos adentramos en el átomo. Tenemos una zona nuclear, tenemos una zona extranuclear y tenemos protones positivos, neutrones neutros y electrones negativos. Y dijimos que la cantidad de protones y la cantidad de electrones era la misma, por eso el átomo es neutro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, en nuestra vida también en la química aparecen lo que se llaman los iones. ¿Qué son los iones? Los iones son partículas que tienen carga eléctrica, o átomos que tienen carga eléctrica, o moléculas que tienen carga eléctrica también. Todo lo que tenga carga eléctrica se lo llama ion. Ahora, ¿cómo ustedes dicen si el átomo es neutro? ¿Cómo podemos llegar a tener átomos con carga, positiva o negativa? Porque los electrones, ¿sí?, pueden a veces, cuando se unen los distintos átomos, pueden salir del átomo o sea, puede salir y cedérselo a otro átomo, o el átomo puede tomar electrones. O sea, que los iones son los átomos que pueden ganar o perder electrones, ¿sí? Los iones son átomos con carga eléctrica. Si ganan electrones, ustedes piensen, tengo algo que es neutro. Si gana electrones, la carga del electrón es negativa. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar ese ion? Era neutro, ganó cargas negativas, me va a quedar negativo, con carga negativa, y los iones con carga negativa se llaman aniones. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos que el átomo pierde electrones, o sea, pierde cargas negativas, ¿eso qué significa? Que si pierde cargas negativas, va a quedar algo que es neutro y perdió cargas negativas, va a quedar cargado positivamente y a esto se lo llama cationes. Entonces, a partir de los átomos y de las uniones de los átomos, se pueden ganar o se pueden ceder electrones.
Si se gana electrones, ganamos cargas negativas. Por lo tanto, el átomo va a quedar cargado negativamente y va a ser un ion cargado negativamente que se va a llamar anión. Ahora, si algo que es neutro pierde cargas negativas, va a quedar cargado positivamente y se lo llama cationes. Es más fácil de ver cuando gana cargas negativas, que queda cargado negativamente y que se va a llamar anión, ¿sí? El otro por ahí es más difícil de verlo, pero ustedes piensen que cuando gana electrones gana cargas negativas. Bueno, avanzamos un poco más, entramos adentro de los átomos, sabemos cómo está formado, cuáles son las partículas subatómicas, se las llama, protones, electrones, neutrones. ¿Cómo saber cuántos protones, electrones y neutrones tiene un átomo con el número atómico y el número másico? ¿Sí? Puedo calcular también, entonces, de acuerdo a esto y a la tabla periódica, que la voy a tener que tener a mano, cuál es el número atómico, cuál es el número másico y en base a ese calcular el número de protones, electrones y neutrones. Y vimos que también los átomos pueden tener cargas positivas o negativas y a esos átomos cargados se los llama iones. También las moléculas pueden tener cargas positivas o negativas y también son iones, ¿sí? Átomos y moléculas pueden transformarse en iones. Si ganan cargas negativas, quedan cargados negativamente y se llaman aniones. Y si pierden cargas negativas, quedan cargados positivamente y se llaman cationes. Perfecto, dejamos acá. Hay que masticarlo un poquito esto, volverlo a ver. Ya entramos en el átomo, vamos avanzando, ¿sí? La próxima vamos a empezar a ver cuál es la masa de los átomos, cómo calcularla en base a la tabla, la masa propiamente dicha, y vamos a ver todo lo que es relativo ya a cantidad de materia en cuanto a masa y a moles. Por hoy los dejo acá, que ya los enloquecí bastante.